El libro de los Hechos, capítulo 15, versículos del 22 al 35. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión, la decisión del Concilio de Jerusalén. Los delegados escogidos eran dos, y ellos, líderes de la iglesia, eran Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y, por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados, y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Pues bien, tras leer estos versículos conclusivos de lo que reflexionamos el domingo acerca del Concilio de Jerusalén, vemos que tras dicho concilio, los apóstoles y ancianos consideraron oportuno enviar una carta para notificar a todos los hermanos, especialmente a los creyentes gentiles de Antioquía, de Siria, Cilicia y alrededores. Ya sabéis que en su momento, cuando algunos predicadores de Judea, judaizantes, fueron a Antioquía y empezaron a imponer sus enseñanzas de que los gentiles también debían guardar la ley de Moisés, produjo fuertes discusiones en la iglesia de Antioquía. Entonces, los de Antioquía decidieron enviar varios delegados, y entre ellos a Pablo y Bernabé. Ellos dieron el informe en Jerusalén, y después de todo ello, los de Jerusalén decidieron enviar también delegados. En el caso de ellos, no enviaron varios, sino que solamente enviaron a dos, que eran líderes de la iglesia, Barsabás y Silas. Vemos que estos dos delegados van junto con Pablo y Bernabé a Antioquía para enviar una carta que se encuentra como tal su contenido solamente en los versículos del 23 al 29, y lo vamos a analizar ahora rápidamente. Comprobamos que en dicho documento se recogen las aportaciones y conclusiones que reflexionamos el domingo pasado, destacando con ello dos cosas. Primero, que los hermanos de Jerusalén se desentienden de todos aquellos judíos, judaizantes, que fueron de Jerusalén a Antioquía para predicar lo que ya os he dicho que predicaron. Y segundo, que las declaraciones de Santiago, no el apóstol, sino el hermano de Jesús,
fueron bien recibidas por la comunidad y es por eso que se pusieron por escrito en esta carta que fue enviada de Jerusalén a Antioquía. En el versículo 28 se deja claro, según lo que se escribe en la carta, que tanto para el Espíritu Santo como para ellos les ha parecido importante nombrarles ciertos requisitos o recomendaciones que los creyentes gentiles deberían practicar. 1. Abstenerse de lo sacrificado a ídolos. 2. Abstenerse de la sangre. 3. Abstenerse de animales ahogados o estrangulados. Y 4. De la fornicación. El domingo pasado, espero que con equilibrio, os planteé la idea de si pensabais que sí o que no estaban siendo guiados los líderes durante la reunión del concilio por el Espíritu Santo. Os planteé esto porque, por un lado, en esos versículos del capítulo 15 que tratan del concilio como tal, de esa reunión de líderes, en ningún momento se menciona el Espíritu Santo. En ningún momento, al menos según lo que recoge Lucas, se oró para poner en común las discusiones que estaban surgiendo. Y en ningún momento, por supuesto, tampoco Lucas recoge que el Espíritu Santo dijo esto. No pasa nada de estas cosas en el Concilio de Jerusalén. Y desde luego llama la atención porque hasta ahora casi siempre se ha puesto en oración, en ayuno, se ha mencionado al Espíritu Santo o directamente el Señor habla a través de ellos. Entonces yo os planteé la idea de si todos estos problemas que surgieron en Antioquía y luego Jerusalén de algún modo estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Os planteé la idea de esta intervención del apóstol Pedro y luego la intervención de Santiago, el hermano de Jesús, ¿estaban siendo plenamente guiadas por el Espíritu Santo? Y como digo, os planteé esa pregunta porque en ningún momento se le menciona. Sin embargo, en esta otra parte, que ya no es el concilio como tal, sino la acción posterior a la reunión, vemos que sí se menciona el Espíritu Santo, claramente. Pues en el versículo 28 dice que les ha parecido bien tanto al Espíritu Santo como a ellos enviarles esta carta y especialmente nombrarles estos 4 requisitos que los creyentes gentiles deben guardar. Es interesante que en la carta solo se expongan o remarquen estos 4 requisitos cuando habría otros muchos que se podrían mencionar, ¿verdad? No obstante, no debemos olvidar que estos requisitos fueron los que propuso exactamente Santiago en el versículo 20 y que todo el concilio giró en torno a las posibles divisiones que se podrían dar entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Me explico. Por poder, aquí en esta carta se podría haber puesto: y os decimos que no matéis, y os decimos que no robéis, y os decimos esto y esto. Pero sin embargo en la carta solamente se mencionaron 4 requisitos, los cuales tenían que ver con los ídolos, con la sangre, con comer animales estrangulados o ahogados y con la fornicación. Podrían haber dicho muchas cosas más, pero como digo, esta carta es una reacción a todo lo que sucedió en Antioquía y que luego vino a Jerusalén. Es por eso que la carta no es exhaustiva. Y además, aquí viene la pregunta: ¿creéis que continúan vigentes estos 4 requisitos dados por los líderes de Jerusalén a los creyentes gentiles? Porque es una buena pregunta. Si verdaderamente estas normas que aparecen en esta carta, que según expresan ellos mismos, no solamente han sido parte de sus decisiones, sino que también han sido guiadas por el Espíritu Santo, es legítimo preguntar si estos requisitos también lo deben de guardar los creyentes gentiles hoy. Pues según el nuevo pacto de Cristo, algunos de ellos sí, otros no. Claro, como digo, hay que reflexionar al respecto, porque en efecto hay iglesias que todavía hoy no consumen nada relacionado con la sangre.
y también intentan no comer, o bien directamente no comer carne, o comer carne que ellos son conscientes que no provienen de productos, de empresas que de algún modo las exploten, o ya sabéis. Pero sin embargo hay otras iglesias que consideran que no hay ningún problema por comer morcilla, que no hay ningún problema por comer ciertos alimentos que a saber de qué procedencia vienen. Por eso os planteo esta pregunta, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estos 4 requisitos siguen vigentes todavía hoy? Tenemos libertad en Cristo. Y ellos también lo tenían. Pues entonces tiene que haber alguna otra razón de cuando dice Pablo, mirad y no hagáis las cosas que puedan hacer daño a otros, ¿no? Pero no como un mandamiento, sino como una recomendación para otra persona. Como he dicho antes, hermanos, estos 4 requisitos fueron dados ante un conflicto concreto, en un momento preciso. Y es por eso por lo que la lista no es exhaustiva y solo marcó un modelo para que los líderes y hermanos de las iglesias sepan proceder de la forma más adecuada con el fin de salvaguardar la unidad de la iglesia. No obstante, como veremos al estudiar las cartas de Pablo justamente este domingo, persistirán bastante los conflictos entre los judaizantes y los creyentes gentiles. De hecho, algo que nos arroja luz a la pregunta de si siguen vigentes estos 4 requisitos hoy es precisamente el texto que vamos a ver este domingo, 1 Corintios capítulo 8. Porque en ese capítulo 8 entero, el apóstol Pablo escribe acerca de aquellos hermanos que comen carne sacrificada a ídolos y aquellos otros hermanos que no lo hacen y que al ver a sus otros hermanos haciéndolo, son escandalizados. Ya lo veremos con más detalle el domingo, pero ya de buenas a primeras nos damos cuenta de varias cosas. 1. Pablo en ningún momento menciona la carta que él mismo no llevó, pero que sí acompañó con Silas, Barsabás y Bernabé yendo a Antioquía. En ningún momento les dice a los hermanos en Corinto, recordad la carta que se envió tras el concilio de Jerusalén, donde se os decía que no debéis comer carne sacrificada a ídolos. Esas palabras no aparecen en 1 Corintios capítulo 8, lo cual nos indica que estos requisitos no eran requisitos, vamos a decir, vigentes en general para las iglesias, sino más bien recomendaciones para evitar división en el comienzo del crecimiento de las iglesias. Por otro lado, no solamente no cita esta carta, que probablemente sería una carta importante, en ese momento Antioquía y Jerusalén eran las iglesias más importantes, aunque ya existían otras más, como la de Samaria, la de Cesarea, y donde Pablo y Bernabé fueron en ese primer viaje misionero, en todos esos sitios. Pero no solamente no menciona esa carta, sino que además Pablo no dice que esté mal. Dice que cada creyente debe de cuidar el uso de su libertad personal, individual, teniendo en cuenta la conciencia del hermano. Si tú, que conoces, parece que lo dice en general, ¿no? Pero es decir, que tienes conocimiento de estas cosas y que sabes que esos ídolos no son reales y por tanto ese sacrificio no es real, si tú tienes esa conciencia fuerte o madura para darte cuenta de que aún siendo sacrificado a ídolos, si tú esa carne la consumes bendiciéndola en el Señor, no hay ningún problema. Pero si al hacer eso haces que tu hermano peque, que tu hermano sea de algún modo escandalizado por tu acción, mejor no lo hagas, porque serás de tropiezo para ese hermano. Veis que cuando cotejamos estos diferentes textos, que por supuesto apuntan a diferentes tiempos, cuando ya Pablo llegó a Corinto y la iglesia creció y luego envió las cartas,
Ya la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía tenía bastante tiempo. Y desgraciadamente los judíos más tradicionales, más ortodoxos, más judaizantes, también ya habían llegado a muchos sitios intentando imponer que los gentiles debían de guardar la ley, debían de circuncidarse, debían de practicar estas cosas y otras, porque eran las costumbres judías. Pues como veis ya la pregunta, queda de algún modo respondida, ¿verdad? Pero lo veremos con más detalle el domingo en el estudio bíblico de adultos. Volviendo al texto, vemos que a partir del versículo 30 se narra cómo los líderes y hermanos de de Antioquía, de Jerusalén, despiden a sus delegados y a Pablo y Bernabé. En ese versículo 30, donde los hermanos de Jerusalén despiden a sus delegados Barsabás y Judas y a los delegados de Antioquía, Pablo y Bernabé, porque todos iban a ir a Antioquía, vemos que una vez llegan todos a Antioquía, mandan reunirse a toda la iglesia y entregan la carta que venía de Jerusalén para que sea leída probablemente públicamente, y todos se alegraron al escuchar su contenido, porque evidentemente dicha carta, aunque expresaba 4 requisitos que los gentiles debían guardar, la carta también expresaba que habían entendido que la salvación también era para los gentiles y que los gentiles, al igual que los judíos, eran iguales para Dios en Cristo. El autor Lucas destaca que los delegados de Jerusalén, Barsabás y Silas, no solamente fueron enviados a Antioquía para dar la carta, sino que ellos, no sabemos si de su propio testimonio, por su propio deseo, probablemente sí, decidieron quedarse un tiempo y no solamente compartir la carta y regresarse como si fueran mensajeros puntuales, sino que además se quedaron allí para animar y fortalecer a los hermanos de Antioquía. Y además el autor Lucas destaca algo muy interesante, que tanto Barsabás como Silas, que eran líderes de la iglesia de Jerusalén, los dos tenían el don de la profecía. Según el texto, tanto Barsabás como Silas eran profetas. Y con su forma de predicar animaban y fortalecían a los creyentes de Antioquía. Desde luego fueron usados por Dios para no solamente ser un elemento, vamos a decir, verbal, sino también de ánimo, de compañía, de testimonio, es decir, un acto más cercano, más visual, más humano. Tras cumplir su propósito de enviar la carta y además acompañar a los hermanos y animarles en la palabra, fueron despedidos para volver a su lugar de origen. Sin embargo, hay que destacar que según el Textus Receptus, el versículo 34 nos muestra que Silas decide quedarse en Antioquía. Y os he dicho esto del Textus Receptus porque es una fuente de la cual bebe la Reina Valera, por ejemplo. Pero si vosotros habéis leído el versículo 34 y el 33 y el 35 en otra versión, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente o la Biblia Textual u otras, os daréis cuenta de que el versículo 34 no está. Y no está porque, según algunos documentos, parece ser que es un versículo que apareció de forma tardía. Y ya sabéis que cuando se analizan estas cosas, no quiere decir que ese versículo verdaderamente no haya estado ahí. A veces sí, a veces no. Pero en este caso preciso, este versículo 34 tiene sentido que esté, aunque en los primeros manuscritos no estuvo, porque luego, como lo veremos el domingo, no en el estudio, sino en la predicación, Pablo y Bernabé, dentro de muy poco, se separarán. Y al separarse, nos dice el texto que Pablo escoge a Silas y Bernabé escoge a su sobrino Marcos, y que cada uno se va por un lado diferente. Por tanto, tiene sentido que cuando Barsabás, el profeta Barsabás y el profeta Silas terminaron su cometido de llevar la carta y animar a los hermanos y regresarse
tiene sentido que ese versículo esté, porque precisamente ese versículo 34 nos dice que Silas decidió quedarse en Antioquía. Pese a ser de Jerusalén, decidió quedarse en Antioquía después de haber enviado la carta y de haber compartido con los hermanos. Dicho todo esto, pues ya prácticamente hasta aquí dejamos esta sección, porque vemos que Pablo y Bernabé también decidieron quedarse en Antioquía. Era obvio que lo hiciesen, porque verdaderamente era el origen de su ministerio. Desde allí empezaron su primer viaje misionero y, como veremos el domingo, desde allí también empezarán su segundo viaje misionero. Pero para ello, desgraciadamente, primero discuten y se separan. Conclusiones, hermanos. Con estos versículos aprendemos que toda reunión que realice la Iglesia debe estar guiada por el Espíritu Santo. Vemos que en este concilio, como dije al principio, no se menciona al Espíritu Santo. Pero que no se le mencione no significa que no esté. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos. Porque es cierto que hasta el capítulo 15 nos hemos acostumbrado a que se menciona el Espíritu o que directamente el Espíritu de algún modo u otro intervenga. Sin embargo, en esta reunión administrativa, de discusión, de poner las cosas en común, vemos que aparentemente no se le menciona, pero está allí presente. Por eso, qué bueno que en toda reunión que realice la Iglesia siempre se tenga en cuenta que el Señor está presente y que debe ser quien guíe la reunión. De hecho, hermanos, yo os hice esa pregunta el domingo, porque es que cuando escuchamos a Santiago, que era un líder de peso en Jerusalén, tanto que la carta prácticamente es lo que él dijo. Sí, también se menciona cosas que compartió Pedro, pero prácticamente parece que la carta la hizo Santiago y ya está. Porque aparecen justo los 4 requisitos que él menciona. Entonces, cuando leemos ese concilio, la intervención de Pedro y de Santiago, puede dar la sensación de como que Santiago interviene dando preferencia por los judíos. Porque sí, en efecto, él entendió y dio a entender que no debían cumplir ni guardar la ley de Moisés, pero en estos 4 requisitos se recogen normas que aparecen en textos de la Torá, concretamente de Levítico, por ejemplo. Entonces, de algún modo puede dar la sensación de que Santiago como que cede a que sí, en efecto, los gentiles no tienen por qué guardar la ley, porque nosotros tampoco podemos, pero que estas cosas que Dios nos ha recomendado en la Torá, estos detalles de no comer carne para ídolos, ni sangre, ni animales estrangulados, ni fornicación, que estas 4 cosas sí las guarden, aun siendo gentiles que se han convertido, que las guarden como nosotros. Entonces puede dar la sensación de que Santiago está hablando en el nombre de Dios, o que está tirando o barriendo para su casa, como se dice aquí, ¿no? Pero no, de algún modo se nos enseña en esta otra parte que hemos leído hoy y que estamos reflexionando hoy, que no solamente le pareció bien a él y al resto de líderes, sino que también al Espíritu Santo le pareció bien que se escribiese esta carta y que se recomendasen estos requisitos para que los gentiles lo guarden. Y claro, ¿cuál es la conclusión, reflexión que sacamos de esto, hermanos? Que el Espíritu Santo quería salvaguardar la unidad de la Iglesia. Y esto ya ha pasado un montón de veces. Los samaritanos se podrían haber convertido de otra forma, pero el Espíritu Santo se encargó de que expresasen su conversión estando presentes Pedro y Juan. Los samaritanos podrían haber recibido el Espíritu a través de Felipe, porque no necesitaban que Pedro y Juan impusiesen sus manos para recién recibir el Espíritu. ¿Y sabéis por qué no necesitaban eso? Porque con Pablo y Bernabé muchos se convirtieron, muchos recibieron el Espíritu, y ahí no estaban Pedro ni Juan por ningún lado. Pero sin embargo, en ese momento la Iglesia estaba, en sus inicios. Y antes de entender
que también la salvación era para los gentiles, los judíos debían entender que la salvación era para los samaritanos. Y después de pasarlo de Samaria, el Espíritu se encargó con todo detalle que los hermanos entiendan que la salvación era para los gentiles. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, ya lo sabemos. Cuando el apóstol Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor, antes de que llegasen los enviados por Cornelio desde Cesarea, él recibió una visión que se repitió 3 veces, la cual le enseñó que para Dios todo es bendito en su nombre y que nadie puede llamar impuro a algo que Dios ha hecho puro. Y no solamente eso, fijaos cómo el Señor hilaba fino, cómo controlaba los hilos. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, no fue solo, fue con varones judíos, devotos, de buen testimonio, que junto con él, al llegar y Pedro predicar y recibir ellos, el de Cornelio y los de su casa, sus amigos y demás, el Espíritu, cuando Pedro volvió a Jerusalén, después de todo eso que pasó en Cesarea, dio testimonio de todo eso junto con todos los hermanos que fueron con él. Y ya sabéis que era de mucho peso para los judíos que el testimonio se diese por varias personas y no solamente por un testigo. Entonces, como digo, hermanos, yo pienso que aquí el Espíritu Santo estaba salvaguardando los inicios de la expansión de su iglesia. Y el Espíritu Santo evidentemente era consciente de que existían dentro de su iglesia, y esto es muy importante, hermanos, porque al menos aquí se nos dice que estos hermanos que fueron a Antioquía desde Jerusalén a predicar que los gentiles debían de guardar la ley, la palabra dice que eran creyentes. Y si la palabra dice que eran creyentes, pues yo me lo creo. Es decir, en un principio la palabra nos enseña de que estos hermanos, pese a creer esas cosas, se habían convertido. En efecto, tenían que aprender que eso no era el verdadero evangelio. Pero en un principio se habían convertido. Por tanto, el Espíritu sabiamente habló en medio de los hermanos del concilio para que, de algún modo, se guardasen ciertos requisitos que menguasen, en la medida de lo posible, los conflictos entre los judíos y los gentiles. Y como el Espíritu Santo, como el Señor, sabía que muchos gentiles pues comían un montón de animales, no tenían ningún problema en comer sangre, y además también pues muchos de ellos venían de relaciones personales desordenadas, pues intentó remarcar estos requisitos para que no surgiesen conflictos desde un principio entre los judíos convertidos y los gentiles convertidos. Dicho esto, otras conclusiones que sacamos también de este texto, comprobamos la importancia de que las iglesias se deben mantener siempre comunicadas. Conforme crecía la iglesia, era más necesaria la comunicación. Y qué bueno que una iglesia tan grande como la de Jerusalén haya respetado el crecimiento de una iglesia tan grande como la de Antioquía, y que cuando ellos tuvieron su reunión, mandasen delegados que llevasen una carta donde se expresaban las conclusiones de la reunión. Y esto es una buena conclusión para nosotros y un buen punto a tener en cuenta, porque qué bueno, hermanos, que los líderes de Jerusalén no decidieron solamente enviar una carta, sino que decidieron enviar delegados suyos, además líderes y profetas, que les diesen una calidez al mensaje, un valor de testimonio más personal y aclaratorio. Pues muchas veces, hermanos, cuando intentamos comunicarnos entre nosotros a través de una carta o de un mensaje, ni qué decir cuando pues formamos parte de una fraternidad, una federación, una unión, una comunidad, una alianza. Ya sabéis que existen un montón de organizaciones denominacionales que se juntan entre ellas las iglesias, bautistas con bautistas, pentecostales con pentecostales, etcétera, etcétera. Pues muchas veces surgen conflictos entre ellas, no tanto porque estén enemistadas ya desde un inicio, sino porque hay una mala comunicación. Y esa mala comunicación muchas veces se da
Porque en vez de tratar las cosas en persona, cara a cara, de forma más cálida, de forma más sensible, pues muchas veces las informaciones se transmiten pues, por correo electrónico o por un WhatsApp o lo que sea. Y eso hay veces que en vez de aclarar las cosas, las complican. Y creo que eso es bueno, hermanos, que nosotros sepamos la importancia de la comunicación. De hecho, la comunicación es tan importante, hermanos, que si me forzáis a reducir todo a una sola cosa, yo os diría, hermanos, que el problema de todo, absolutamente de todo, es decir, todo lo que existe, reducirlo a una sola cosa, yo os diría que esa cosa, hermanos, es la comunicación. Porque por el problema de la comunicación, Adán y Eva no entendieron bien al Señor. Por el problema de la comunicación, Eva no entendió bien las artimañas que le había compartido la serpiente. Por el problema de la comunicación pasaron muchas y muchas cosas con la descendencia. Que sí, que después está el pecado, los deseos de cada uno, el egocentrismo y muchas cosas más. Pero muchas veces, hermanos, eso se da por falta de comunicación, porque no entendemos bien el mensaje, no lo hacemos nuestro, no lo vivimos como tal y por tanto fallamos. Por eso qué bueno ver este modelo, un modelo de personas que frente a un conflicto, es que fijaos, si ya de por sí, ante una situación normal, fraternal, es mejor siempre comunicarse de tú a tú, hablar las cosas, etc. Fijaos ante un conflicto. Ante un conflicto las cosas están mucho más candentes, más hipersensibles y por tanto hay que darle más calidez. Hay que hablar las cosas con más prudencia, con más cercanía, ¿verdad? Porque es que si no hay esa comunicación dentro de la iglesia, al final seremos como una empresa de turno, que trata asuntos contigo a través de un representante de recursos humanos o a través de un frío y simple correo. Lo siento, no contamos con tu candidatura. Muchas gracias por tu participación. Y la iglesia no es una empresa sin más. Es una familia, es un cuerpo, es una comunidad. Y por tanto entre nosotros, en la medida de lo posible, debe de existir esa calidez. Una calidez que sí se puede expresar a través de mensajes, a través de llamadas, pero que desde luego donde mejor se expresa es cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando hablamos, cuando compartimos nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestras necesidades. Y es por eso que aquellas personas que se congregan tienen una percepción de lo que es la iglesia generalmente mejor que aquellos que no lo hacen habitualmente. Aunque por supuesto, desgraciadamente, hay iglesias e iglesias. Y hay iglesias que no cumplen las expectativas de muchos y donde muchos pueden contribuir para bien y no lo hacen. Y todo eso también debemos tenerlo en cuenta. Por último, debemos analizar las exhortaciones y las recomendaciones a la luz siempre del contexto y de la historia. Desde luego, con el paso de los siglos han surgido muchos conflictos en las iglesias, muchísimos. Y claro, podríamos decir, ¿y por qué el Señor no se encargó de forma personal en salvaguardar la unidad de su iglesia siempre? Pues porque el Señor marcó las pautas necesarias desde el principio. El Señor se encargó desde el principio en que la iglesia empezase unida. Pero el Señor, así como es soberano, también nos enseña a ser responsables. Y eso es una de las cosas más maravillosas de nuestro Señor. Que ni es paternalista, ni tampoco se desentiende. Porque el que es paternalista, el que es sobreprotector, no te ayuda a crecer. Pero aquel que se desentiende de ti y que le da igual lo que hagas, por supuesto que tampoco te ayuda a crecer. El Señor nos marca las pautas por las cuales nosotros debemos conducirnos. Pero si tú y los tuyos decidís no ir por esos lugares, por esas recomendaciones, por esos consejos, pues tendréis vuestras consecuencias.
Entonces, todas las divisiones, conflictos internos y problemas doctrinales y históricos que han surgido en medio de la Iglesia son producto de esa libertad que Dios nos ha dado para hacer lo bueno, pero desgraciadamente también, por nuestro pecado, para hacer lo malo. Y muchas veces no hemos actuado con responsabilidad, y es por eso que muchas iglesias están como están, y muchas etapas de nuestra historia, o de la historia de la Iglesia, han sido oscuras. Por eso, hermanos, nosotros debemos de analizar las cosas según su contexto, según las circunstancias de ese momento, porque de esa forma podremos aplicarlas correctamente a nosotros. Las divisiones que han surgido entre las iglesias han sido, entre otras cosas, por textos como estos. Textos donde en un principio se marcan requisitos, leyes, pautas a cumplir, y ciertos hermanos han pensado que estos requisitos se deben de guardar hoy. Y si no los guardas hoy, si hoy tú comes morcilla, vas a ir al infierno. Pero así como te digo esto hoy, con este texto, te lo puedo decir con otros más, que otros hermanos piensan. Como por ejemplo que la mujer debe llevar velo, como por ejemplo que la mujer no puede mandar sobre el hombre en nada, ni enseñarle absolutamente nada. Incluso cosas ya mucho más puntuales y específicas, ¿no? Como que los hombres se tienen que sentar a la izquierda, las mujeres a la derecha. En la iglesia debemos de practicar estas cosas y estas otras cosas no, y si no es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego, a la hora de reflexionar en todos los requisitos, consejos que aparecen en la Biblia, los que más han sido tratados y señalados han sido los pecados de tipo sexual. Eso está claro. Siempre se ha dado ese énfasis, incluso hoy se sigue dando ese énfasis. Parece que el pecado sexual es el pecado imperdonable. Y eso es un problema, hermanos. Por supuesto que los pecados de tipo sexual son pecados que tienen mayores consecuencias. ¿Por qué? Porque debido a ellos, pues muchas veces surgen embarazos no deseados, abortos, adulterio, tantas y tantas cosas que no solamente dañan a esa persona, sino a su familia, a su entorno, y en el caso de embarazos no deseados, al bebé. Y por supuesto hay otros pecados que también tienen grandes consecuencias y que además, aún arrepintiéndote, son irreversibles. Por ejemplo, la muerte, asesinar a alguien. Pero sin embargo, en ningún momento, hermanos, en las Escrituras el Señor nos dice: asesinar y cometer un pecado de tipo sexual está aquí de mal. Y sin embargo, robar u otras cosas o mentir está aquí de mal. Eso no nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que tanto robar como mentir, como cometer pecados en las relaciones o asesinar, todos ellos están mal. Es cierto que algunos tienen mayores consecuencias, pero todos están mal. El mayor de todos es la mentira, porque la mentira del diablo, lo que ha dicho el Señor no es mentira, y desde aquella mentira partió todo lo demás. Claro, es que si nos ponemos a pensar... Todo depende de la mentira que hizo el Señor. Y es toda la oficina. Di que no estoy, puedo decir que no estoy, si te estoy viendo, tendría que estar ocupado, pero puedo decir que no estoy. Y así, de un modo ya normal. Y recordemos que en la Biblia fue la mentira. Entonces, hermanos, nosotros como evangélicos, evidentemente no podemos tener una visión de los pecados como la tienen los católicos. Para nosotros no existen pecados capitales y pecados veniales y todos estos apellidos que se les pone, ¿verdad? Para nosotros existen los pecados, y hay algunos que tienen mayores consecuencias, otros menos, pero siguen siendo pecados todos. Y sin embargo, hermanos, muchas veces, desgraciadamente, en las iglesias se señala más al que se ha divorciado o al que ha hecho algo de tipo sexual que aquel
que ha mentido en esto o en aquello. Claro, porque bueno, pasa nada, se equivocó, quizá no dijo bien las cosas y nosotros le hemos entendido mal. Entonces no pasa nada porque haya mentido a la iglesia en esto que dijo y luego hizo lo otro. Pero sin embargo, el que se ha divorciado o el otro que ha hecho esto o aquello, esos, vamos, ni que vengan aquí. Pues desgraciadamente hay muchas iglesias que proceden de esta forma, hermanos. Y sin embargo, eso no es para nada bíblico. Es por eso que cuando analizamos estas exhortaciones, y analizaremos otras más en otros días, debemos analizarlas en su contexto, analizando las razones por las cuales se dan estas exhortaciones y no cogerlas y aplicarlas a nosotros como si fuera el mismo caso, el mismo conflicto, el mismo tiempo. Y en definitiva, hermanos, aprendemos que con este texto el Señor se ocupa por presentar una iglesia unida en sus inicios de crecimiento, de expansión, para darle un fuerte crecimiento. Y que luego ya, desgraciadamente, como lo leemos en las cartas de Pablo, pues las iglesias empezaron a manifestar lo que hay muchas veces en el corazón del hombre, que aún habiéndose convertido, pues todavía manifiesta malos deseos, malas prácticas, que afortunadamente por la gracia de Dios el Señor nos perdona siempre y cuando lo confesemos a Él, lo identifiquemos, lo tratemos y por supuesto por encima de todo, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón. Así que, pues como iglesia, creo que es importante reflexionar en estos textos y ver la sensibilidad del Señor, de cómo en medio de estas recomendaciones en ningún momento quiso ser una nueva ley para los gentiles, pero lo que sí quiso es manifestar su amor y su gracia. Amén.